Y si les parece, antes de comenzar, voy a orar. ¿Me acompañan, por favor? Y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos la has dado para que nosotros aprendamos de ella. Te elevamos, Dios, que cada vez que vamos a ella, lo hagamos con el corazón dispuesto para aprender de ti y para anclar lo que aprendemos en nuestro corazón para llevarlo a la práctica, para que en la práctica, Dios, te demos gozo y alegría en el corazón por un andar adecuado. Te damos gracias y te elevamos a los hombres que están procurando alcanzarnos, hacernos llegar un poco más del entendimiento de tu voluntad, y también te elevamos que prosperes a todos aquellos que están procurando hacer tu voluntad. Te damos gracias por todo esto, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Si les parece, tomen sus Biblias, vamos a 2 de Timoteo 3:16. ¿Sí? Vamos a leer el 3:16 y 17. El tema de hoy forma parte de una serie, un grupito, un conjunto de enseñanzas que se llaman Claves para Andar. A ver si se me escucha mejor ahí. Este segmento se llama Tomar ejemplo de la Escritura. Vamos a comenzar en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Allí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha inspirado toda la Escritura para que recibamos información, instrucción en justicia. En toda ella, en toda la Biblia, tenemos la información que necesitamos y también tenemos los ejemplos de otros hombres que aceptaron esta misma instrucción y lograron en la práctica el andar descrito en el versículo 17. Nuestro amoroso Padre desea que cada uno de sus hijos logre, alcance este tipo de andar en justicia. Por ello, debemos aprender a hacer práctica la guía que da en su palabra, tomando y tratando lo que dice de una forma distinta a lo que hacemos normalmente con el resto de la información que llega a nosotros. Entonces a nosotros nos surge considerar más de cerca, con más atención, lo que Dios enseña en cada caso en los que ha ayudado a aquellos que confiaron en Él y figuran en su palabra. Sobre esto vamos a trabajar hoy. Esta consideración diferencial, si usted quiere, de la que estamos hablando, es algo muy distinto a lo que resulta de una lectura pasajera o entretenida. Puede ser entretenido, pero la idea es tomarlo más en serio, tomarlo con mayor atención. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos poner más nuestra observación en la Biblia, en la palabra de Dios? Bueno, la idea es proponer 3 pasos. Estos son los 3 pasos. Pueden hacerlo de otro modo también. La idea es sencillamente orientarlos. El primero, ¿sí? Vamos a la Escritura a tomar ejemplo de un caso que trate un asunto determinado. Leemos. Al leer, buscamos entender el tema central. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál era el inconveniente? El obstáculo. Luego, en un segundo momento, damos una mayor atención a cada uno de los detalles descritos, para tomar una idea más clara de la situación, más profundo esto. Identificamos el corazón del problema con sus particularidades y sus distintas implicaciones.
¿sí? Finalmente, en el tercer punto, vamos un poco más allá, vamos más profundo y observamos hasta distinguir claramente cuáles fueron las acciones de Dios y cuáles fueron las acciones de quién o quiénes recibieron su ayuda. ¿Sí? Vamos a desarrollar un ejemplo para poder entendernos. Vamos a Esdras, por favor, 7. Es un libro muy conocido. Vamos a tocar los registros que conocemos todos y vamos a ampliar un poquito más el marco que nos presenta este libro. En Esdras 7 vamos a trabajar desde los versículos 9 a 16. Entonces, en Esdras 7:9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Quién es él? Versículo 10. Porque Esdras es quien que tenía sobre él la buena mano de Dios. Ahora el 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El versículo 9 nos dice que Esdras completó una tarea. Como vamos a ver, esta tarea era enorme, llena de problemas, peligros y oposición. Y la pudo llevar adelante porque estaba sobre él la buena mano de Dios. Esta tarea, por así decir, sería el principio, en principio el problema, o sea, nos da una idea de que este era el asunto en el que Dios los ayudaba. Y nosotros procuramos entender lo que pasó aquí y lo que hizo Esdras para recibir la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que podamos disponernos a hacer lo mismo y también recibir de su ayuda. Ese es el objetivo que buscamos. Queremos confiar en Dios y recibir su ayuda en nuestra vida. Y lo hacemos porque Dios quiere que comprobemos su buena voluntad. La Escritura informa que este viaje de Esdras llevó un tiempo. Lo vimos en el versículo 9. Lo cual sería un dato de color casi accesorio, si no fuera porque los versículos siguientes nos aclaran la importancia de aquello que transportaban estos hombres. Vamos al versículo 11, por favor. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y aquí se aclara lo que decía. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata, versículo 16, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien, aquí en estos versículos ya empezamos a ver los detalles particulares y podemos empezar a estimar, a considerar las posibles implicancias de todo esto. Parte de lo que llevaba a Esdras eran ofrendas voluntarias del pueblo de Israel y sus sacerdotes que vivían en la provincia de Babilonia.
pero también llevaban ofrenda voluntaria del rey de Persia, de sus consejeros, de los 7, y del pueblo persa. Asombroso esto. Ahora, en estos tiempos viajar de Babilonia, de Persia, a Jerusalén era bastante riesgoso. Ahora, con estas ofrendas, que no eran otra cosa sino plata y oro, aumentaba el riesgo mucho más. Pero no se nos escapa que leímos que la buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Ok? Hasta aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, podemos pensar que el asunto es que Dios ayudó en un viaje peligroso. Pero resulta que no. Este viaje es solamente un escalón en algo mayor. Hay más datos en la escritura que completan la idea. Por favor, vamos a Esdras 1, al comienzo del libro. Versículos 2 y 3. ¿Sí? Allí dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Fíjense qué consideración la de este rey. Termina el versículo diciendo: la cual está en Jerusalén. Aquí tenemos el asunto central. Este libro no habla de las condiciones del turismo de Persia a Jerusalén, sino de la recuperación del templo. Un lugar que en aquella época estaba dedicado como lugar de encuentro para su pueblo con Dios. Esdras tomó la responsabilidad de ayudar en esta edificación y completarla, de hacerla. Y si bien alguien debía estar al frente, quienes fueran con él debían tener el mismo objetivo. Y cada uno de ellos debía estar listo para colaborar, para aportar y hacer lo que debía hacer en procura de esa meta común. No era solamente un asunto de querer, de simpatizar con la idea, de tener algún interés. Cada uno debía decidirse a hacer, y hacerlo con otros que tuvieran el mismo corazón. Los peligros del traslado no eran los únicos problemas a sortear. Fíjense, Esdras 4, por favor. Allí vamos a leer el versículo 1 primero, y luego del 5 al 7. En el versículo 1, Esdras 4:1, estaba ahí cerquita, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, y acá nos detenemos un minuto a considerar lo que acabamos de leer. En efecto, no solo eran tiempos difíciles, con circunstancias complicadas y peligros en los caminos, también había enemigos, gente que se oponía a esta meta. Muchas veces, esto lo hemos vivido todos, muchas veces parece que cuando uno se quiere poner a hacer la voluntad de Dios, que quiere llevar adelante la voluntad del Padre y comerse todo, la oposición aparece, alguien se opone. Esto lo hemos vivido, quien más, quien menos, en carne propia todo, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 5, fíjense el alcance de esta oposición. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Fíjense el tiempo que le llevó esto. Dice: todo el tiempo de Ciro, rey de Persia.
y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. 7. También en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos con nombres raros. ¿A quién escribieron? A Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. En otras palabras, estos enemigos no se privaban de nada. Sobornaron durante mucho tiempo, años, realmente años, a los consejeros de los reyes, Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes. Son 4 administraciones, y no como las vemos ahora, que duran 4, 6 años, 10 años. Estas duraban mientras este rey vivía, era mucho tiempo. Y lo que querían era una sola cosa: desacreditar esta empresa. Hablaron mal de ello por todos los medios, y hasta escribieron en la lengua diplomática de los persas, el arameo. ¿Para qué? Para frustrar el avance en la edificación del templo. Por eso estaban en contra. Definitivamente Esdras y la gente que estaba con él, el pueblo que estaba con él, no la tenían fácil y podrían haber desistido en cualquier momento, pero no lo hicieron. No lo hicieron. En lugar de ello, persistieron. Y gracias a que persistieron y a que fue voluntad de Dios, tenemos ejemplo y podemos identificar claramente lo que hizo Esdras para que estuviera con él la buena mano de Dios. Volvamos por favor a Esdras 7, vamos a leer los versículos 9 y 10. Y allí dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, Esdras con su gente, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora sí, la imagen, por favor, Oscar. Así se preparó Esdras. Este fue el paso previo a contar con la ayuda de Dios. Él preparó su corazón con el propósito de inquirir, con el propósito de cumplir y con el propósito de enseñar los estatutos y decretos de la ley. Aquí esta palabra preparó, del verbo hebreo, digamos, preparado, ¿sí?, en la Biblia, es empleado tanto de forma literal como figurativa. Y brinda la idea de estar listo, de pie, ¿sí?, aplicado y asegurado, presto para la acción. Yo me hago la imagen mental ¿vieron esas carreras de 100 metros, que se apostan y se preparan para escuchar el disparo y salir corriendo? Estaba listo, así, todo bien atento. ¿Sí? Esto es preparado. Inquirir, por su parte, comunica la idea de frecuentar y de buscar con insistencia. ¿Sí? También da la idea de perseguir, que en algunos casos perseguir es buscar con insistencia. Si hubiera alguna duda, esta palabra cumplir significa hacer. O sea, él no estudiaba solamente, no leía y decía, ah, sí, qué lindo. Te elevo Dios que un día lo pueda cumplir. No, él se ponía a hacer lo que aprendía. ¿Sí? Y enseñar, básicamente, es instruir. O sea, comunicar a otros lo que uno sabe, porque lo hace. ¿Sí? No es que daba algo, él no daba teoría. ¿Sí? Él ayudaba e instruía a otros en lo que sabía. ¿Sí? Cada uno de estos pasos es muy importante. Esdras frecuentaba con insistencia las escrituras para aprender qué hacer
y a partir de ahí ayudar a otros con aquello que aprendió. Así alistó, entrenó, preparó, educó su corazón para persistir hasta recibir y aprovechar la ayuda de Dios. Ahora, ojo, así como Dios ha dado este ejemplo de Esdras, también muestra ejemplos de lo que sucede en caso contrario. Hoy estamos tratando Esdras, vale aclarar, hay muchos más ejemplos y en casos contrarios también hay muchos más ejemplos. Pero hoy vamos a ver Nehemías 9:29, por favor. El librito que sigue, anterior, perdón, que sigue. Esdras 9, versículo 29. Espero que lleguen. Esdras 9:29. Allí dice: les amonestaste, les es Dios, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Tremendo esta conducta de esta gente. Tremendo este ejemplo. Ahora, la versión Biblia al día lo transmite de otro modo, muy hermoso, y por eso se los quiero compartir. Dice: les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Son maravillosos los dos registros, hablan muy claramente. Ahora, para poder reflexionar un poco y detenernos a mirar con seriedad lo que comunica cada una de estas versiones sobre las acciones de cada uno, he preparado, vamos a ver, la información en dos columnas, lo he organizado de este modo. Por un lado, lo que cita la Reina Valera, y luego, a la derecha, lo que refiere la versión de la Biblia al día. Lo que vamos a hacer es ver los verbos mencionados, pero en lugar de verlos según el orden que presenta el versículo, los vamos a ver desde el final hacia adelante. Y primero vamos a ver lo que hicieron estas personas y luego vamos a hacer lo que hizo y hace Dios por ellos. ¿Ok? Entonces, allí tenemos la Reina Valera a la izquierda, la versión Biblia al día a la derecha. Lo primero que notamos en la Reina Valera es que ellos no escucharon. Y en la versión Biblia al día no quisieron escuchar. En la Reina Valera endurecieron su cerviz. Y por ahí la Biblia al día es un poquito más clara y contundente. Fueron tercos. Reina Valera, te rechazaron. Y la otra forma de rechazar que muestra acá y comparte la Biblia al día es: se rebelaron. Luego dice: pecaron contra tus normas, en la Reina Valera, y pecaron contra tus juicios, en la otra versión. No oyeron tus mandamientos, dice la Reina Valera. Y la Biblia al día dice: no obedecieron tus mandamientos. Son dos verbos distintos, pero estamos hablando de lo mismo. Finalmente dice: se llenaron de soberbia, la cual no es visible, pero las acciones sí, dice: actuaron con soberbia. Lo que hizo Dios, vamos a ver, con estas personas. Lo primero que hizo fue, según muestra la Reina Valera, les advertiste que volvieran. Y la Biblia al día dice: les amonestaste a que volviesen. Tremendo, tremendo registro. Hemos visto
que Esdras quería ir de continuo a Dios y su palabra, que Esdras iba de continuo a Dios y su palabra, con insistencia. Y aunque no todas las personas quieren hacer lo mismo, eso no altera el buen deseo de nuestro amoroso Padre. Él desea que todos vuelvan a Él, por más que en ese momento o en este momento lo estén rechazando. Con este versículo de Nehemías podemos llevar adelante el mismo análisis que hicimos con el registro que estudiamos de Esdras. Vamos a estudiarlo atentamente, a examinarlo un poquito para descubrir qué hace Dios y qué hacen las personas. ¿Sí? Así tenemos otro ejemplo de donde podemos aprender, por un lado, que Dios busca siempre que todos vayan a Él para que les vaya bien, para poder ayudarlos. Por otro lado, vemos que el alejamiento de las personas de Dios se da cuando lo rechazan y actúan con soberbia. Como dije antes, la soberbia es difícil de identificar, pero hay acciones que la demuestran. No tienen la voluntad de escuchar a Dios. Son tercos a su voz. Son rebeldes y cuando escuchan algo de la palabra de Dios son desobedientes. ¿Sí? O dan poca consideración a sus juicios, a sus mandamientos, a sus consejos, a la palabra que uno les puede hablar. Algo que no se dice, pero que podemos discernir, es que al tratar con Dios, lo mejor que podemos hacer es ser atentos con Él y a Él. Estar bien dispuestos, ser obedientes, respetuosos, considerados y humildes. Al respecto, volviendo al caso de Esdras, al respecto de la ayuda del Padre, una de las preguntas que nos puede surgir es, ¿cuándo comenzó Dios a ayudar a Esdras? Es una buena pregunta. Por favor, vamos a Esdras 1:1. ¿Me van siguiendo bien? Ya los voy a perder, denme un ratito. Vamos a Esdras 1:1, por favor. Allí dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Es decir, Dios despertó algo, un deseo, un interés, una inquietud en Ciro. ¿Para qué? Para que tome la decisión de edificar el templo. Además, este registro nos aporta algo importante, que él ya había anunciado su ayuda por medio de Jeremías muchos años antes. Dejen una marquita acá en Esdras, vamos a Jeremías 25, por favor. Jeremías 25. Allí vamos a ver el versículo 11. Jeremías 25, 11. Acá está, lógicamente, hablando del profeta Jeremías, por voluntad de Dios, haciendo un anuncio bastante duro, pero para que la gente se prepare. Y allí dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vaya anuncio. Por favor, avancemos 4 capítulos. Vamos a Jeremías 29. Allí vamos a leer el versículo 10. ¿Sí? Dice, porque así dijo Jehová,
cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios lo había anunciado, lo anunció mucho antes, y más tarde cumplió a su tiempo exactamente como lo había proclamado. La palabra de Dios tiene esa característica. En ella podemos conocer lo que Dios es, lo que hizo, lo que va a hacer y lo que quiere hacer por nosotros, como también lo que nosotros podemos hacer con Él. Esdras se apoyó en las verdades que conocía. Y una vez que estuvo todo listo para salir, a la hora de tomar decisiones para avanzar, lo hizo con Dios. Él se preparó, pero a la hora de tomar decisiones, lo hizo con Dios. Volvamos a Esdras, por favor. Vamos al capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 22. Les doy un segundito. Esdras 8, 22. Ahí vamos a ver cómo era el corazón de este gran hombre Esdras y cómo se condujo en esta circunstancia tan complicada. Esdras 8:22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Es muy lógico lo que hizo aquí Esdras, ¿verdad? Esdras confiaba en la ayuda de Dios, porque creía realmente que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esto suena un poco parecido a otros registros. Vamos a ir a Mateo 6:33, por favor. Vamos a hacer un salpicón de varios versículos. Hay más, pero tomamos 3 como muestras, como para identificar de lo que estamos hablando. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Semejante, ¿verdad? Vamos ahora a Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6, lo anterior de Mateo está en otra administración, acá lo vemos en el contexto de nuestra administración, dirigiéndose a Pablo, a hebreos que todavía están un poco apegados a la ley, hermanos en Cristo que todavía estaban apegados a la ley, y en el Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está interesante. Pero claro, esto está dirigido a gente que estaba pegada a la ley. Por favor, Romanos 8:28. Acá ya estamos arrinconados, es nuestra administración, dirigido a la iglesia, o sea que viene bien a nosotros. Y allí dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos estos mensajes de estos versículos son semejantes, son parecidos. ¿Por qué? Bueno, porque es el mismo Dios el que los ha comunicado. Y a Él le agrada, realmente le agrada ayudar para bien a todos los que le buscan. Pero no se impone a nadie. No se impone a nadie.
Dios es muy respetuoso y su generosidad es manifiesta a aquellos que lo invitan. Por favor, volvamos a Esdras 8. Aquí vamos a hacer un salpicón de versículos, vamos a leer del 23 al 25 y luego del 28 al 34. Pero lo primero que vamos a hacer es poner nuestra atención en este versículo 23. Esdras 8, versículo 23. Muy bien. Allí dice, ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ellos son Esdras y quienes le acompañaban. Ellos pidieron ayuda a Dios. Y en respuesta, el ayudador le fue propicio. Propicio quiere decir que intercedió por ellos. No la dejé más simple, ¿verdad? ¿Cómo entonces fue propicio y cómo intercede Dios? Bueno, Dios primero nos respalda y nos cuida, ¿sí? Y Dios fue propicio poniéndose en el medio entre ellos y la adversidad. De esa forma fue propicio. Dios los libró de la adversidad, haciendo que esté distanciada la adversidad de ellos, gracias a su consejo. Entonces, los respaldó y les informó lo necesario para llevar adelante, para poder avanzar. Contando con la participación de Dios y con su ayuda, Esdras organizó la tarea, como lo vemos en el versículo 24. Por favor. Dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Totalmente ingenioso. Lo valioso de la carga, este hombre Esdras lo distribuyó en 12 personas, a quienes responsabilizó delante de todos los presentes. A esos 12 había que cuidarlos. Nosotros hacemos las tareas que tenemos que hacer y a estos 12 hay que cuidarlos. Versículo 28. Y les dije, dice Esdras, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. 29. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. 30. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. ¿Y qué pasó? Nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Sabemos que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Ahora, él enseña a los hombres que le acompañaban lo que debían hacer. Y ellos obedecieron. El resultado fue que la mano de Dios, la buena mano de Dios, estuvo sobre todos ellos. No solamente sobre Esdras, sobre todos ellos. Esa obediencia a la instrucción habilitó a Dios para librar a toda su gente, del que acechaba en el camino y del enemigo también, que como ya hemos visto, no estaba inactivo, sino todo lo contrario, muy comprometido a frustrar el trabajo de estos hombres. Vamos al 32.
en el 32 dice: llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. 33. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, no se perdió nada. Y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Así comprobamos que con la ayuda de Dios, Esdras resolvió un problema serio, un problema muy serio. Recordemos también que sin el traslado de estos recursos, el templo no habría sido edificado y el pueblo de Dios no habría tenido su lugar de encuentro con Dios. Lo que se pudo terminar fue gracias a este viaje, a que Dios ayudó en este viaje. Vale decir, no se podría haber llegado a buen puerto en tan peligroso viaje, ni se habría logrado la reconstrucción efectuada sin la ayuda de Dios. Y esto fue claramente entendido, no solo al pueblo de Israel, tampoco estrictamente a los que participaron de este viaje, no. También lo entendieron los oponentes y los enemigos del pueblo de Dios. Por favor, vamos a Nehemías 6, versículo 16. Nehemías 6, 16. Allí dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ellos se dieron cuenta. La gente se da cuenta, no importa si es amiga o no, la gente se da cuenta cuando Dios nos ayuda, cuando Dios está presente en nuestra vida. Este es un buen momento para recordar estos 3 pasos. Primero, vamos a la Escritura a tomar ejemplo de un caso que trate un asunto determinado. Al leer, buscamos entender el tema central, o sea, qué es lo que pasó, cuál era el inconveniente, cuál era el obstáculo. Luego, damos una mayor atención a los detalles descritos allí. Tomamos una clara idea de la situación, identificamos el corazón del problema con sus particularidades e implicaciones posibles. Finalmente vamos un poco más profundo y observamos hasta distinguir claramente cuáles fueron las acciones de Dios y las acciones de quién o quiénes recibieron su ayuda. O sea, lo que hizo Dios en su ayuda y lo que hicieron los hombres para recibir esa ayuda. Aplicado a este caso de Esdras, podemos decir que, como primer paso, fuimos a la Escritura. Observamos que Esdras tomó una responsabilidad para cumplir. Fue el responsable del traslado de los recursos financieros para la edificación del Templo de Jerusalén. Luego, en un segundo momento, realizamos un análisis de la situación recogiendo todos los detalles que pudimos sumar, que estaban allí escritos. Había un viaje lleno de peligros, una enfermiza oposición de los enemigos al pueblo de Dios. También vimos que pudimos identificar con mayor certeza
el asunto central del viaje de Esdras. Y extrajimos un aprendizaje fundamental para nosotros. Fundamental. Dios nos ayuda en las responsabilidades que nos encomienda hacer. Finalmente, nos percatamos de que el interés de Dios en la reconstrucción del templo se originó mucho antes de que los edificadores nacieran. Mucho antes. Aparte de dar su ayuda a aquellos que la pidieron, animó a que otras personas que no eran de su pueblo fueran favorables a su interés. Esto es, los reyes persas, los consejeros del rey, los príncipes y los habitantes de Babilonia. En Nehemías también pudimos observar, en este sentido, que Dios extiende su ayuda aún a aquellos que no confían en Él todavía. Llamémoslos. También vimos cómo Esdras se preparó para tratar con Dios y su palabra. Y también vimos cómo ayudó a otros para que, igual que él, todos estuvieran bajo la buena mano del Padre. En conclusión, Dios siempre está llamando a su gente, sin excluir al que le rechaza. Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos estar atentos a los verbos que nos presenta el versículo, porque estos indican la acción, qué es lo que se hace, y quién lleva adelante esa acción. Así podemos identificar qué nos toca hacer a nosotros y qué hace Dios. Por otro lado, aprender de las Escrituras es exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor. Y claro que podemos nosotros seguir sus pisadas, por eso las dejó. Contamos con una palabra que Dios ha engrandecido sobre todas las cosas y nos la ha dado para aprender de ella. Solamente debemos sumar nuestra voluntad y hacerla viva esa palabra en nuestras vidas. Hacerla práctica, hacerla. Ninguno de nosotros deberá hacer lo que hizo Esdras, ni pasar por lo que pasó Esdras. Pero cada uno es responsable de hacer lo que le toque hacer, tanto en la vida diaria, como también lo que deba cumplir conforme a lo que el Padre le llame a orar. Dios, definitivamente, Dios desea ayudarnos. Solo cabe una pregunta. La pregunta es, ¿deseas recibir la ayuda de Dios? Si me permiten, voy a orar. Y te damos gracias, Padre, por haber dejado todos estos ejemplos y esta mecánica simple para aprender tu palabra. Leer, estudiar y practicar. Hacer. Te damos gracias por los ejemplos de tantos hombres y mujeres que has dejado en tu palabra para que nos sirvan de guía, principalmente, por supuesto, por los ejemplos de nuestro Señor. Y te damos gracias por estar atento a nuestras vidas, porque si somos honestos, sabemos que no lo merecemos, Dios. No merecemos tu atención, no merecemos tu misericordia, no merecemos tanta gracia, tu gracia, no merecemos tu amor, así que no podemos hacer otra cosa sino agradecerte, amarte, respetarte y por todo esto, Dios, procurar hacer tu voluntad en nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, por poder aprender en familia y por tener disponible tanto para entender y hacer de tu palabra, Dios.
Te damos gracias por esto, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.